Dice la Escritura en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Otra vez, el último versículo, el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Algo que no hemos considerado muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, es que hemos sido bendecidos por gracia. Por gracia hemos recibido todo lo que hemos recibido, es decir, nuestra salvación, nuestra sanidad, la prosperidad, el bienestar con el que vivamos, lo hemos recibido de gracia, hermano. No hicimos nada, ni contribuimos en nada para recibirlo, es decir, para obtenerlo. No trabajamos por ello, no luchamos por ello, no peleamos por ello, todo lo recibimos de gracia. Y el Señor Jesús dice, de gracia recibiste, dadlo de gracia. Y note qué es lo que recibimos. ¿Qué fue lo que recibimos de gracia? Dice el Señor, sanad enfermos, es decir, la sanidad es por gracia. No es algo que por lo que nosotros hayamos trabajado. Es un milagro que Dios nos otorga. Por eso hace un momento que la pastora oraba por su sanidad. Usted tiene que creer que usted lo recibe por gracia. Porque muchas veces el diablo nos engaña y nos dice, pero es que no te has portado bien, es que no has cumplido con Dios, es que todavía hay pecado en tu vida, es que hiciste esto mal, te peleaste en la mañana, ¿cómo crees que vas a recibir tu milagro? O sea, el diablo trata de engañarte. Es por gracia. ¿Por qué lo recibes? Por gracia. Entonces, si por gracia recibimos, entonces dice el Señor que recibimos nuestra sanidad, que dice limpiad leprosos. La lepra, hace 8 días di un mensaje ahí en Con 5 acerca de la lepra, y hay algo que se genera en nosotros que es como lepra, y es la ingratitud, hermano. La ingratitud es algo que genera en nosotros insensibilidad. Alguna vez le hablé de eso, pero es importante que usted sepa que el Señor nos limpia de la lepra, y también lo recibimos por gracia. Resucitar muertos también es por gracia, hermano. Y echar fuera demonios también es por gracia. Pero ¿sabe qué es lo importante de estas palabras? Es que el Señor Jesús dice, por gracia lo recibiste. ¿Quiénes lo reciben por gracia? Hermano, no se lo quede porque se va a empachar. Dice el Señor, de gracia lo recibiste, también tienes que darlo de gracia. Entonces, no, por eso aquí en la iglesia no cobramos ni por la oración, ni por la palabra, ni por ninguna cosa que hacemos por los hermanos y por cada uno de ustedes. No cobramos. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos. No hicimos nada, no pagamos nada, no aportamos nada para recibirlo. En la Biblia, en el libro de los Hechos, nos cuenta de un brujo, de un mago llamado Simón, que ve que Pedro está ministrando la llenura del Espíritu Santo. Y cuando este brujo lo ve, dice, oh, yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta recibir el Espíritu Santo? Y le dice el apóstol, tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte ni suerte en esto del Espíritu Santo, tu dinero perezca contigo. Porque no es porque lo podamos pagar, hermano. No es cuántas ofrendas has traído a la iglesia, ni con cuántos diezmos has cumplido. Es por gracia. Y el Señor dice, por gracia lo recibiste, ahora dalo de la misma manera, dalo de gracia, por gracia. No andes cobrando por ello. Pero hay algo importante que me estoy brincando y lo estoy dejando para el final en estos 2 versículos. Ahí en el versículo 7 dice, y yendo, es la instrucción del Señor, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, así como recibir la sanidad y todos los milagros y todos los sobrenaturales por gracia, también ustedes recibieron por gracia el mensaje de salvación.
Ustedes han creído en Cristo y han recibido el mensaje de la salvación por gracia. Alguien les predicó, alguien les compartió de la fe, alguien les habló de Cristo y ustedes recibieron el mensaje de salvación. Amén. Entonces, ese mensaje que ustedes han recibido de gracia, porque va incluido en el texto, de gracia recibimos este mensaje, también, ¿qué deberíamos hacer con este mensaje? Dando de gracia. Es lo que deberíamos hacer. Pero nos pasa algo muy curioso, nos pasa algo terrible, nos pasa algo que creemos que somos los únicos que merecemos ser salvos. Somos los únicos. No, Señor, es que Él no se lo merece. Mira, es un alcohólico. No, Señor, no se lo merece, es un drogadicto. No, Señor, no se lo merece, es un enojón, corajudo, violento, maltrata mujeres. Es un hombre que no se merece la salvación. O es una mujer adúltera, promiscua, etcétera, etcétera, y no se merece la salvación. Mala madre, que se funda en el infierno por mala madre. Ahora, a lo mejor usted no lo piensa así. Estoy exagerando. Pero entonces, si no lo pensamos así, ¿por qué no les compartimos? ¿Por qué no les predicamos? Si realmente yo no pienso que esa persona no merezca la salvación y esa persona no merezca recibir a Cristo en su corazón y obtener lo que de gracia usted y yo ya recibimos, entonces si yo no pienso que esa persona no merezca, sí puede recibir la salvación, entonces ¿por qué no le predicamos? El problema es ese. Ahora quiero platicarle algo que sucedió antes de la venida de nuestro Señor Jesús, que nos da un ejemplo de qué es lo que nos pasa cuando venimos a Cristo. El día que usted recibió a Cristo, algo sobrenatural pasó. Usted fue perdonado, fue limpiado, fuego cayó del cielo en su corazón y le encendió la pasión por seguir a Jesús. Ahora usted es salvo, bendito sea el Señor. ¿Qué pasa después de la salvación? ¿Qué pasa después de lo sobrenatural? Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Si a usted le gusta ponerle título a los mensajes, este mensaje tiene por título Soy el único. Así se llama. Soy el único. Y le puede poner entre paréntesis ahí, trayendo salvación a los perdidos. Soy el único trayendo salvación a los perdidos. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer algo de Biblia el día de hoy. Quizás usted no ha leído Biblia en la semana. Hoy es un buen día para leer. Y vamos a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Amén? Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 18. Y dice la Escritura: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la mano de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido con todo mi corazón que enciendas el fuego de nuestro corazón para que podamos entender y recibir esta instrucción, esta enseñanza de lo que tienes para nosotros en esta hora. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que podamos experimentar tu palabra y que podamos ser entendidos del mensaje que tienes para nosotros hoy. Habla tú, Señor, y solo tú, por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Aleluya. Sabe, a veces pensamos que somos los únicos que podemos ser salvos, que a pesar de haber sido tan malos y tan perversos y tan pecadores, pues sí, Dios nos miró y qué bueno que nos miró. Pero sabe, Dios no solamente te miró a ti, Dios miró a todos los que estaban a tu alrededor. Y te consideró a ti para que llegara la palabra a tu corazón y tú fueras salvo. Déjele platico lo que le acaba de pasar a Elías, es Elías el que acabamos de leer. Elías aparece de repente en la historia, en el capítulo 18, y dice: Elías Tisbita. Es todo lo que se dice de Elías. Y a mí me parece interesante porque Dios no considera el pasado de nadie para determinar su futuro. Y el que Dios no menciona el pasado de Elías me hace pensar en mí mismo. Que Dios no consideró mi pasado para determinar quién sería hoy en el camino del Señor. Y es usted parte importante para Dios, porque Dios no está considerando tu pasado para determinar tu futuro. Y si tú consideras todo el tiempo tu pasado, te vas a quedar atrapado en tu pasado y no vas a mirar hacia tu futuro. Dios quiere que mires hacia tu futuro. Elías aparece en escena y Dios usa a Elías de manera extraordinaria. Dice en el capítulo 19, vamos a leer nuevamente del 1 al 4, dice: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses según me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuánto tiempo? Un día nada más. Un día de camino por el desierto, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primer punto, ¿qué es lo que está sucediendo en la vida de los cristianos? Ese es el primer punto. ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede en la vida de los cristianos. Mira, hermano, Elías acaba de experimentar algo extraordinario, algo sobrenatural, milagroso. Su pasado no es tomado en cuenta y aparece en escena como un ser humano lleno de poder, donde su oración hacía que las cosas pasaran, donde su oración hacía que dejara de llover. De repente Elías se aparece y dice: no va a volver a llover en esta tierra hasta que yo vuelva a decirlo. 3 años y medio sin lluvia. Y Elías se desapareció durante esos 3 años y medio, no se sabe nada de él, anduvo por ahí errando, experimentando la presencia de Dios, cosas sobrenaturales. No aparece en escena, el diablo ni lo considera. Es un enemigo que surgió contra Satanás, contra Baal y sus profetas, contra Jezabel. Es un enemigo que surgió para enfrentarlo y para demostrar el poder de Dios. Cuando venimos a Cristo y aparecemos en escena como hijos de Dios, de repente oramos y los milagros pasan. Cosas sobrenaturales, de repente empiezas a experimentar que Dios está contigo. Te sientes lleno de poder porque quieres compartirle a todo el mundo que Cristo te ama, que Cristo ha venido a tu vida, que has cambiado, que ya no eres la misma persona de antes, que tu pasado fue borrado. Es lo que le pasó a Elías. Aparece y dice: ya no va a llover. Y no llueve, hermano. Y entonces el diablo se queda: pues ¿quién dijo que no iba a llover? Ahora imagínense al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ofreciéndole durante 3 años y medio, ofreciéndole sacrificios a Baal. Porque ese era el Dios que la reina Jezabel había traído a las tierras de Israel. La reina Jezabel no es hebrea, es de otro pueblo, donde el rey Acab, por mantener paz con este pueblo, se casa con esta reina. Y esta reina, idolátrica, bruja, trae sus dioses paganos a la tierra de Israel. Y trae a sus profetas. Incluso había sacerdotes del pueblo de Dios que servían a Jehová, que fueron convertidos al sacerdocio de Baal. Entonces imagínense, por 3 años y medio que no llueve. Entonces la reina Jezabel le manda a sus profetas a ofrecerle sacrificios a Baal para que llueva. Necesitan el agua para vivir. Y imagínense al pueblo trayendo sacrificios a Baal, no a Jehová, sino a Baal, para que llueva. Y resulta que porque alguien dijo, un hombre llamado Elías, dijo que no llovería, no está lloviendo. De repente los cristianos, cuando venimos a Cristo, empezamos a experimentar cosas sobrenaturales de Dios, pero pasamos desapercibidos de los ojos del enemigo, hasta que aparecemos en escena otra vez. Y Elías vuelve a aparecer en escena y le dice al rey Acab: prepárame, convoca a todos los profetas de Baal, vamos a ver quién es Dios. Aparecen los profetas de Baal y los profetas de Acera y se reúnen ahí, son dioses paganos. Aparecen ahí en escena, aparece Elías, tiene la batalla que ustedes ya recordarán, cuando hace caer fuego del cielo Elías, ora al Señor, cae fuego del cielo. Sobrenatural, hermano. Primero, deja de llover. Segundo, vuelve Elías y cae fuego del cielo. Tercero, vence a los profetas. A los profetas de Baal les cortan la cabeza. El pueblo de Israel dice: en verdad Dios es Dios. Así es que persiguen a todos estos falsos profetas y les cortan la cabeza. Los enemigos de Israel aparentemente están vencidos.
Estos falsos profetas que hicieron que el pueblo de Israel se convirtiera al Dios Baal, se volvieran al Dios Baal, ahora han sido derrotados. Y el pueblo de Israel está convencido ahora de que Dios es el verdadero Dios, que Jehová es el único Dios. 3 cosas extraordinarias. Y por último, Elías le dice al rey Acab: corre, vete a tu casa porque una gran tormenta se acerca. Han pasado 3 años y medio y no llueve. Y ahora otra vez va a llover. ¿Por causa de quién? De Elías. Ahora otra vez va a caer el agua. 3 años y medio después, Elías empieza a declarar. No fue fácil para Elías, tuvo que orar 7 veces hasta que finalmente ve una nube a lo lejos. Y después de que ve la nube, dice que él se ciñó, que el Señor ciñó sus lomos y Elías corrió hasta alcanzó el carro del rey Acab. Y el cielo se oscureció porque venía una gran tormenta. Cuando venimos a Cristo, experimentamos cosas sobrenaturales, milagros, cosas extraordinarias, empezamos a experimentar provisión sobrenatural. ¿Qué significa estos 4 milagros que experimenta Elías? Primero, el que no haya lluvia. El que no haya lluvia es que si renuncias a tu pasado. Eso es lo que sucede en tu vida. Renuncias a tu pasado, a tu costumbre, a tu estilo de vida. Hay un acto sobrenatural en ello. ¿Qué pasa cuando cae fuego del cielo? Es esa pasión por Dios que se enciende en tu corazón, donde quieres venir a la iglesia, donde quieres leer la Biblia, donde quieres predicarle a otros. Hay una pasión por Dios en tu corazón. Ese es el fuego de Dios. ¿Está conmigo? Después vence a los profetas. Eso es vencer a tus enemigos. Pero hermano, no estás venciendo a Jezabel, solamente estás venciendo a sus servidores. No estás venciendo un principado, estás teniendo victorias sobre pequeñas cosas. Por ejemplo, ya no dices malas palabras, ya no mientes, te alejas de ciertas adicciones, te apartas de ciertas cosas, dejas de hacer corajes tan explosivos. Ese es un cambio que está sucediendo en tu corazón cuando vienes a Cristo. Eso es algo que está pasando en tu vida. Son pequeños cambios, pequeños sucesos. Encuentras paz en tu matrimonio, en tu familia, tus hijos empiezan a prosperar, a ti te van bien las cosas. Y el último milagro que hace Elías es declarar que cae lluvia. Eso significa provisión. Y empiezas a experimentar que el dinero te alcanza, que tu dinero se empieza a multiplicar. No es porque tengas más dinero, simplemente te rinde más. Empiezas a pagar tus deudas, empiezas a pagar tus cuentas pendientes, a lo mejor viene un pequeño aumento en el ingreso de tu vida, empiezas a experimentar cosas nuevas. Eso es lo que le pasa a todos los cristianos. Pequeñas cosas sobrenaturales, pequeños milagros, cosas extraordinarias. Algunas serán muy grandes, un milagro de sanidad, un milagro de restauración. Oh, gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Un milagro de restauración, un milagro no sé, de un pago de una deuda, sanidad. Algo extraordinario pasa en tu vida. Y eso extraordinario que pasa en tu vida es una señal de que Dios ha llegado a tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, cosas buenas pasan. ¿Y usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo? De repente llega Acab y le dice a Jezabel: me acabo de encontrar con un cristiano. ¡Qué bárbaro! Lo vieras. Convencido de Dios, hizo que cayera fuego del cielo. Él oró y la provisión vino. No, hombre, hubieras visto cómo ya en su pasado, es más, nadie se acuerda de lo que era antes. Y ese Acab es la gente, es el testimonio del mundo. Ese Acab representa a aquellos que no han creído completamente en Dios, pero quisieran creer, pero entonces vienen y le platican a Jezabel. ¿Sabe quién es Jezabel? Satanás. Y entonces cuando le platican, vuelves a aparecer en escena. Te desapareciste 3 años y medio.
Te fuiste 3 años y medio, pero ahora que vienes con ganas de demostrar quién es Dios, dice que sabe, con que ya volvió. Y agarra y manda un mensajero, ni siquiera se presenta a él. Manda un mensajero y dile que voy contra él. Dile que le va a ir de la patada. Dile que mañana a esta hora le voy a cortar la cabeza y va a estar igual que mis profetas. Dile que le va a ir que se va a enfermar, que se le va a aparecer el diablo. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? ¡Ay! En la torre ya provocamos al diablo. ¿Y sabe qué hizo Elías? Con todo el poder que había en él, fue y se escondió. Salió corriendo. Así como corrió para alcanzar el carro de Acab y rebasarlo, así corrió de salida. Salió corriendo y ahí venía el criado con él. Y dice, bueno, como no vienen contra ti, aquí te dejo. Yo creo que pensó para correr más rápido, porque si no me van a alcanzar, este criado camina muy lento. Y salió corriendo, hermano. Eso es lo que hace el cristiano. Cuando siente el ataque del enemigo, mire hermano, el enemigo no tiene poder, ya se lo expliqué antes, pero manda a su mensajero, alguien al que te hable al oído y te diga, te viene algo malo, te viene algo malo. Por muchos años aprendimos, e incluso lo enseñamos, que después de una victoria viene una batalla. Y entonces decíamos, vamos, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Hay que estarnos cuidando porque la batalla viene. O sea, sí es cierto que viene la batalla. El problema es recularte, el problema es retroceder, el problema es hacerte para atrás. Porque cuando tú ganas terreno y le ganas terreno al diablo y le marcaste el límite hasta donde has llegado, no vas a ir más allá de las fuerzas y del alcance que Dios te permita tener, eso te lo aseguro. Pero hasta donde lograste avanzar, cuando tú retrocedes, todo el terreno que ganaste lo vuelves a entregar. Por eso en las grandes guerras, cuando los ejércitos avanzaban, iban avanzando y se les acababa el parque, lo peor que podían hacer era retroceder por parque. Dejaban a un batallón, 2, 3 batallones, y los demás soldados les daban todo el parque y les decían, todas las balas te las dejamos, nosotros vamos a regresar por más. Nos vamos a llevar unas poquitas por si en el camino nos encontramos algo, pero te dejamos todo, aguanten, ahorita volvemos. Pero no podías ceder el territorio que ya habías conquistado, no podías entregar parte de lo que ya habías dado. Tenías que mantenerte en esa posición. Y Elías, en lugar de mantenerse, retrocede y sale corriendo. ¿Saben por cuánto corrió? Nada más por un día. Solo un día le alcanzaron las fuerzas para correr. Hermano, acaba de venir de la presencia de Dios. Acaba de experimentar lo sobrenatural de Dios. Acaba de experimentar lo milagroso de Dios y solamente le alcanzó para un día. Por eso me llama la atención cuando el cristiano viene a la iglesia el domingo y cree que el domingo le va a alcanzar para toda la semana. Y si con el domingo aguantamos. Mientras que el diablo te manda sus ejércitos, sus huestes, sus principados, todo contra ti. A sus mensajeros, ni siquiera a veces ni principados mandan, a veces solamente mensajeros. Que te digan, te va a ir mal, te vas a enfermar, no vas a tener dinero para la semana, no te van a pagar lo que te deben, no te va a alcanzar lo que ganaste. Y entonces nos manda esos mensajeros que nos tienen asustados, que nos hacen creer que no vamos a poder. ¿Sí está conmigo? Te vas a enfermar y de esta enfermedad ahora sí no te levantas. Ya estamos asustados. Ay, y vamos retrocediendo. En lugar de mantenernos y decir, hasta aquí me trajo el Señor. Debe de ser. No necesitamos Ebenezer. Hasta las iglesias se llaman Ebenezer. Y al rato la iglesia cierra. Dice, pues, ¿quién nos trajo hasta ahí entonces? Si tú dices Ebenezer es hasta aquí me ha traído el Señor, hasta aquí me ha sostenido el Señor. Si estoy hasta este punto es porque Dios me ha traído.
Pero cuando vienes de una victoria, de repente, y ahora ya mandó sus mensajeros Satanás para decirnos que viene contra nosotros, que venga. No lo estoy invocando ni lo estoy diciendo que usted lo invoque tampoco. Pero usted no debe de ceder, porque usted sabe quién lo trajo hasta aquí. Nosotros llegamos aquí. Si Él quiere venir y enfrentarse al que nos trajo, ¿por qué no se enfrenta a nosotros, hermano? Se enfrenta al que te trajo, se enfrenta al que te sostiene, se enfrenta al que pelea por ti. Eso es lo que se le olvidó a Elías. Cuando Jezabel manda al mensajero y le dice, van a matarte, a Elías se le olvidó quién peleó por él. ¿Quién cerró los cielos para que no lloviera cuando Él declaró que no iba a llover? ¿Quién hizo que cayera fuego del cielo? ¿Quién venció a los profetas de Baal y de Acera? A Elías se le olvidó. Y entonces lo primero que piensa Elías cuando Jezabel le manda a decir, te vamos a matar, lo primero que piensa Elías es, híjole, soy yo solo. Este criado ni me sirve. Soy yo solito, viene un ejército, el ejército de la reina, el ejército de las guardias presidenciales, el servicio secreto, viene la CIA, el FBI, todos juntos vienen contra mí y soy yo solo. ¿Era él solo? No. Pero él creía que él era solo. Y eso es lo que pensamos muchos cristianos. Cuando la cosa se pone difícil, pensamos, soy yo solo. Ay, es que ¿cómo voy a poder con este problema tan grande? ¿Eres tú solo? Si todas las victorias pasadas las tuviste no por ti, sino porque fue Dios en ti quien dio la victoria a tu vida. Amén. Por eso antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando tú vienes a Cristo, ya no eres tú, dice Pablo. Ya no soy yo, sino que ahora es Cristo en mí. ¿Sí está conmigo o no? Esa forma sobrenatural, o esas cosas sobrenaturales, el parar la lluvia, el que caiga fuego del cielo, el que venzas a tus enemigos, el que venga la lluvia otra vez, la provisión. Eso, hermano, nos pasa, ¿sabe cuándo? En el primer amor. Cuando andamos en el primer amor, híjole, hermano, nadie nos para. Queremos predicarles a todos, que todos se conviertan. Mi primer golpe de dolor en mi corazón del primer amor fue cuando tenía 11 meses de haberme convertido. Llego a la casa de mis padres, les quiero predicar de Cristo, y me dan el primer sermón, el primer regaño contra Dios. Así es que yo venía con el fuego encendido en mi corazón para predicarle a mi papá de Cristo, y mi papá me da un sermón que me deja frío. Me fui a mi cuarto a llorar. Estábamos de visita en la casa de mis padres porque yo no vivía con ellos. Me fui a mi cuarto a llorar porque no pude, yo estaba llorando porque no pude defender mi fe, porque no tenía argumentos, porque no sabía, no conocía la Biblia, no podía debatirle a un hombre que tenía maestrías y diplomados y que sabía muchas cosas y que había leído muchos libros. Y yo lo único que tenía era Cristo. Dice, ¿cómo le hablo a este hombre? ¿Cómo le digo que Dios lo ama si él no cree? Y me dio uno de los sermones, mi papá, que más dolor han causado en mi vida. Así es que regresé a mi cuarto triste y me puse a llorar. Me ve Ceci, porque habíamos ido a avisarles que nos íbamos a casar. Me ve Ceci llorando y me dice, ¿qué tienes? Es que mi papá me dijo. Y me dice mi esposa, no te preocupes, ya vendrá su tiempo. Y
Eso me dieron vitaminas, eso me dio fuerza. Dije, sí, ya vendrá su tiempo. Ya vendrá el día en que creer. Pero ¿sabe qué hice a partir de entonces? Me puse a leer. Y a leer la Biblia. Y a conocer a Dios. Dije, nadie más me va a hacer dudar de mi Dios. Nadie más me va a hacer que yo me sienta débil, porque no tengo los argumentos para defender a mi Dios y defender mi fe. Y me puse a leer. Y con lo primero que empecé fue con la Biblia. Dije, si aquí dice quién es Dios, yo necesito saber quién es Dios. Y me puse a leer y a leer y a leer y a leer y a aprender y a escuchar mensajes y a escuchar prédicas y a asistir a la iglesia. Y yo dije, yo tengo que ser un hombre que sepa lo que cree y que esté convencido de lo que cree. Y me esforcé. ¿Ahora lo hice yo solo? No. Y la última vez que platiqué con mi padre acerca de la fe, nos la amanecimos, empezamos a platicar a las 2 de la mañana, nos dieron las 7 de la mañana, hablando acerca de Dios. Él contradiciéndome y yo demostrándole con la Biblia, con hechos, con ciencia incluso, quién es Dios. Al final termina diciendo mi papá, no fue la misma discusión que tuvimos cuando yo recién me había convertido. Al final termina diciendo mi papá, qué bueno que estés convencido. Fue lo que me dijo. Y ya no más falta convencerte, papá. Porque la vez anterior él trataba de desconvencerme. Y casi lo logra. Por eso me fui a llorar diciendo, ay, yo quiero creer, pero este casi me convence. Y hoy estoy esperando que Dios nos dé la oportunidad, porque estoy seguro que la tercera es la vencida. Estoy esperando nada más que Dios nos dé la oportunidad para platicar y sé que será el Señor quien lo toque. Pero ya no retrocedo, hermano. Antes retrocedí y le cedí mucho terreno. Ahora no, hasta donde llegué. Y aquí me paro. Y aquí me quedo. No me voy a ir para atrás, papá. Estoy convencido y sé que te voy a dar la palabra certera y eficaz que toque tu corazón. Pero el cristiano retrocede, hermano. El cristiano cede terreno. Porque cuando le hablas a alguien y no quiere, no quiere. No quiere de Dios. ¿Y qué va a hacer? No, pues déjalo. Ay, que se hunde en el infierno. No, hermano, ya ganaste. Ya párate ahí, párate en ese terreno, no vuelvas a ceder. Es que no quiere de Dios. Cada vez que le hablo de Dios, se enoja. Pues que se enoje y que le dé diarrea, pero no cedas. Ya ganaste el territorio. ¿Está conmigo o no? Pero el cristiano se deja vencer. ¿Hasta dónde el enemigo logra asustarnos? ¿Hasta qué punto logra asustarnos que queremos que ya termine todo? ¿Qué es lo que le dice Elías al Señor? Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba. ¿Qué quería Elías? Que se acabe esto. Ya que termine. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe qué es morirse? Estás por terminado todo. Hermano, mientras no te mueras, dice por ahí, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras no moramos, existe la posibilidad de cambio. Existe la posibilidad de mejora. Existe la posibilidad de un milagro mientras haya vida. Pero ahora la idea es morirse. Que se termine todo. No, ya, esto se acabó. Ya. Sí, pero de árbitro. Ya he visto partidos de fútbol donde ya el equipo que quieres que gane lleva un gol de ventaja y queda un minuto en el tiempo. Y entonces toda la afición está gritando, ya, chíflale, árbitro. No, el árbitro se tiene que esperar hasta que termine el tiempo. Y luego terminan los 90 minutos y dice, vamos a añadir 5. No, manches, no, ya, que se acabe ya. Y entonces los jugadores se tiran, se hacen los muertos, traigan la ambulancia y
para que se acabe el tiempo. Porque quieren que termine antes. ¿Por qué? Porque sienten que todavía existe la posibilidad de que el otro equipo meta un gol. Por eso el diablo quiere hacernos creer que lo mejor es que termine. La idea del suicidio que abunda hoy en día y que se promueve tanto entre los jóvenes y entre los adolescentes es eso, es decirles, no hay posibilidad de cambio. Pero lo que no entienden los muchachos, lo que no entiende la gente que se quiere suicidar, es que mientras no termine el partido, existe la posibilidad de gol. Y a lo mejor no le gano, pero lo empato. Y ya si empatamos nos vamos a tiempos extras o a penales. Pero esto no se termina hasta que se termine. Y Elías le está diciendo a Dios, ya que se termine. Mejor que me mates tú a que me mates Jezabel. Mejor que me lleves tú a tu presencia. Mire, qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. Porque Elías le decía, ya, que termine. Y el Señor no lo dejó ver la muerte, se lo llevó vivo. Y dije, ay Señor, qué bárbaro. Porque mientras nosotros tenemos una idea de la vida, Él tiene algo más extraordinario para sobrepasar nuestras expectativas. Así es que, ¿por qué afligirnos? Que ya te termine, que ya se termine. Dice Elías, basta ya. Como diciendo, eres tú Dios el que me está haciendo esto. He escuchado a muchos cristianos que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me hace esto? Como si Dios fuera el responsable. Si Elías se hubiera quedado ahí, en lugar de salir corriendo, el asunto termina ese día. Jezabel se hubiera levantado con sus ejércitos, hubiera venido contra Elías, y yo creo que fuego cae del cielo. Y se acaba la historia, se acaba Jezabel, se acaba el problema. Pero siempre, cuando Dios quiere darnos una victoria y nosotros retrocedemos, tenemos que enfrentar el camino más largo. Tenemos que irnos por la ruta más larga. Ahí le tocó caminar un día nada más, pero luego tuvo que caminar 40. Vea conmigo. Entonces, ¿hasta dónde te asusta el enemigo para hacernos retroceder y para querer que todo termine? Punto número 2. La comodidad de no morir. Mire, hermano, nos queremos morir y ni nos morimos ni nada. Pero ahí estamos bien. Como diciendo, ya, me voy a morir. ¿Ya? No, ahorita, espérame. Mañana. Ni nos morimos ni nada. Ahí estamos queriendo que todo termine, pero ni hacemos nada. Ni avanzamos, ni retrocedemos, ni nada. Estamos ahí en un estado de comodidad de la no muerte. Lea ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, 5 al 8. Dice, y echándose debajo de un enebro, se quedó, ¿cómo se quedó? Dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La gran mayoría de los cristianos vivimos en la comodidad de no morir. Queremos morirnos, queremos que todo se acabe, pero no morimos. Y en ese estado de no morir es un estado de aquí estoy, ya me quiero ir, pero me voy a aguantar un ratito. ¿Pero qué vas a hacer? Nada, aquí voy a esperar. Y entonces hacemos nada. Y los cristianos entramos en ese estado de comodidad, ¿sabe dónde? Debajo del enebro. Y para mí ese enebro representa la iglesia. Entramos en un estado de comodidad los cristianos dentro de la iglesia, donde comemos y bebemos, pero no hacemos nada. Donde nos alimentamos de manera sobrenatural. Un ángel viene y alimenta a Elías. Viene el ángel y le da de comer. Y le da de beber. Y además no solamente le da de comer y beber, sino que además lo despierta. ¿Se acuerda de
lago de Bethesda de hace 8 días. Queremos que el ángel venga y nos despierte. ¡Ay, avivamiento, avivamiento! Ahora sí sentí al Señor. Ahora sí la comida estuvo rica. Ahora sí comí bien. Ahora sí estuvo bueno el mensaje. Ahora sí el pastor oró. Ahora sí oró. Y estamos en la iglesia en un estado de no hacemos nada, de no morirnos, pero sí empanzonarnos. Nos alimentamos y nos alimentamos y nos alimentamos. Le tengo una noticia, hermano. Aliméntese bien, porque el largo camino les espera. Hay un camino que hay que andar. De repente la iglesia se confunde. Y mire, caminó 40 días con sus noches. ¿Por dónde caminó? Por el desierto. Ahora hay algo interesante en este camino. Es un camino de 40 días. ¿Hacia dónde fue? ¿Hacia dónde caminó? Hacia el monte Horeb. ¿Qué representa el monte Horeb? El monte de la presencia de Dios. Tú te vas a alimentar en la iglesia. Vas a llenarte en la iglesia, vas a recibir el sustento, ya sea de manera sobrenatural o de manera natural. Ángel significa mensajero, eso es un ángel, un mensajero, viene de ángelos. Ángelos significa mensaje o mensajero. Entonces, la palabra ángel es un mensajero. Usted tiene un mensaje, un alimento que le damos aquí en la iglesia por parte de un mensajero. Su pastor es el mensajero de parte de Dios. En el libro de Apocalipsis, la Biblia representa a los ángeles de las iglesias como los pastores de las iglesias. Así es que usted recibe un alimento por parte de su pastor, por parte del ángel puesto sobre esta iglesia. No digo que yo soy un ángel, no me busque las alas, no las traigo. Al menos no puestas hoy. Pero es el mensajero el que le trae el ¿qué? El alimento y la bebida. Pero además no solamente eso, sino es el que dice: ¡despierta! ¡No te estés durmiendo en el mensaje! ¡Levántate! Ese es el mensajero. ¿Y qué le trae el mensajero? Comida y bebida. ¿Para qué? Para la prueba. Pero es interesante porque ya se lo he explicado otras veces. El desierto es la prueba que te acerca ¿a quién? A Dios. El alimento que recibes aquí en este ministerio, la bebida que recibes aquí en este ministerio, es para prepararte para que llegues a dónde, hermano, a la presencia de Dios, para que pases la prueba, para que superes el desierto. Esa es la razón del alimento. Por eso tienes que escuchar el mensaje, por eso tienes que venir a la iglesia, porque hay un mensaje de parte de Dios. Hay un ángel que Dios ha enviado a este ministerio para decirte: este es el mensaje, este es el alimento que necesitas, esta es la bebida que necesitas, porque hay un largo camino por el que tienes que andar. Por eso el mensaje aquí en este ministerio quizás no sea muy bonito o muy emocionante o muy articulado para que usted se sienta emocionado, pero una cosa sí le aseguro: es alimento. Es alimento que le prepara para la prueba. Es alimento que le va a ayudar a caminar el desierto. Para que cuando superes el desierto, para que cuando pasen los días necesarios por los que tienes que andar, tú estés en el monte Horeb, en el monte de la presencia de Dios. Amén. El tiempo de no morir es un tiempo de preparación para pasar la prueba. No es un tiempo de comodidad, no es un tiempo de inactividad, no es un tiempo de no hacer nada. Es un tiempo de preparación, de alimentarte, de fortalecerte. Dice que esta bebida y esta comida que le dio el ángel, dice, versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó
40 días. ¿Se acuerda cuándo caminó la primera vez? Un día. Y acababa de ver milagros, hermano. Exacto. Porque la primera vez las caminó en sus fuerzas. Pero esta vez la caminó con alimento y bebida que venía del Señor. Esa provisión, lo que recibes aquí en la iglesia, hermano, no es un mensaje para convencerte de algo. Se supone que tú estás aquí porque ya estás convencido. El alimento yo no te voy a predicar para convencerte de que me creas que orar está bien, que venir a la iglesia está bien. Que ese no es mi trabajo, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. Mi mensaje aquí, el mensaje que tú vas a recibir en esta iglesia, es un alimento, es una bebida que te va a ayudar a cruzar el desierto. Porque tienes que saber que hay un desierto delante de ti. Tienes que saberlo, yo no te voy a engañar. No te voy a decir, hermano, todo va a estar bonito ahora, de ahora en adelante, todo va a ser color de rosa, maravilloso, vas a flotar en el aire, el dinero te va a caer del cielo de manera inexplicable, vas a tener millones y millones. No, hermano, no, ¿para qué te emociono? Te tengo que decir la verdad, hermano, delante de ti hay un desierto. Pero cuando termines este desierto, no vas a estar en otro lado que no sea la misma presencia de Dios. Eso es lo que tienes que creer. Ahora, yo no te voy a convencer de que lo crees. Es tu decisión si lo crees o no, pero yo te lo tengo que enseñar. Yo te tengo que dar el alimento, la torta ahí a pie de las brasas, calientita, sustento sólido y la bebida necesaria para que tú puedas caminar 40 días y 40 noches por el desierto sin ningún problema. Fortalecido. Porque no dice que llegó a la cueva y dice, por un poquito y no llego. Ya no llegaba, oiga. Llegó bien. Todavía subió al monte y se metió en una cueva. ¿Sí está conmigo? Evite la comodidad de no morirse, a menos que se esté alimentando para el desierto. Después del desierto, llega a una cueva, versículo 9, vamos a leer versículo 9 y 10, dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Cuánto tiempo pasó en la cueva? Una noche, hermano, una noche. A mí me llama la atención los tiempos que Dios maneja en este pasaje. Son tiempos que nos hacen ver cuán importante para Dios es movernos. Dice Dios, ok, ya llegaste, te voy a dejar descansar. Vienes caminando 40 días y 40 noches sin descanso. Te ha llovido en el desierto, te la has pasado difícil, no comiste nada durante todo el tiempo que caminaste, te cansaste, estás fatigado, ok, te voy a dejar descansar. ¿Cuánto tiempo lo dejó descansar? Una noche. Ay, Señor, dame vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? ¿Cuánto tiempo quieres de vacaciones? ¿Una noche? Una noche es suficiente para Dios. Es que vengo del desierto, Señor. Ya déjame descansar tantito. No, amigo, una noche nada más. El tiempo apremia. Hay cosas que hacer. Versículo 9 y 10. Y se metió en la cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Miriam? ¿Qué haces aquí, Marta? ¿Qué haces aquí, Olga? ¿Qué haces aquí? Lo que dice el Señor, ¿qué haces aquí? Y entonces se despierta aquel, como cuando te despiertas medio dormido, y dice Elías, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Punto número 3. Soy el único que queda. ¿Ya? Soy el único, Señor. Todos los cristianos se han vuelto mundanos. Les gusta Shakira y Maluma. Todos los cristianos van a la disco. Todos los cristianos no oran. Todos los cristianos no leen la Biblia. Todos los cristianos esto, todo. Entonces yo soy el único.
Además nos atribuimos mucho que somos los únicos porque somos los que estamos en el monte. Estamos en la presencia de Dios, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque ya el mundo no nos convence. Ya estamos en lo santo, hermano, estamos en tierra santa, en el monte Oreb es tierra santa. Ahí el Señor le dijo a Moisés, el que se suba al cerro se muere. Y Elías subió. O sea que Elías estaba en la vida santa, en la vida que le agrada al Señor. Estaba haciendo lo correcto, Elías. Estaba buscando a Dios. Amén. Eso es bueno. Pero ¿sabe qué hizo Elías cuando llegó? Se encuevó. Se metió en una cueva. Y todavía peor. No solamente estaba encuevado, sino creyó que era el único. Que era el único al que Dios escuchaba. Que era el único al que Dios le hablaba. Que era el único al que Dios podía usar. Que era el único que si no era él, no era nadie. Porque yo soy el único que oro. Yo soy el único que oro. Yo soy el único que leo. Yo estoy en la cueva, en la presencia del Señor. Todos ustedes no. Están abajo del cerro. Ni siquiera se pueden subir. Es más, todavía algunos de ustedes están en el desierto. Es más, como dice Elías, ustedes andan matando a los cristianos. Comen cristianos todos los días ustedes. Andan hablando mal del pastor, andan hablando mal de la pastora, andan hablando mal de los cristianos. Ustedes son filisteos incircuncisos. Es lo que dice Elías. Él creyó que era el único. Soy el único que queda. Ya los israelitas no tienen temor de Dios. Ya los israelitas no buscan a Dios. Y luego me quieren matar, Señor, por ser bueno. ¿Lo querían matar por ser bueno? No, lo querían matar porque era enemigo del ejército de Jezabel. El diablo te quiere hacer daño no porque seas el mejor cristiano sobre la tierra, sino porque eres cristiano. Por eso te ataca, por eso te hace daño, por eso te provoca problemas, por eso busca desafiar tu fe para ver si tú realmente crees o no crees. A lo mejor eres un lobo disfrazado de oveja. Y Elías se para y dice, Señor, soy el único que queda. Nadie, Señor, queda. Todos se volvieron contra ti. Cuando alcanzamos cierta estabilidad espiritual o cierta madurez espiritual, algún nivel de madurez espiritual, y experimentamos la presencia de Dios. ¿Ustedes han experimentado la presencia de Dios? Sí, que de repente oras y dices, ay, qué padre, qué bonito se siente. O lees la Biblia y tienes una revelación y dices, wow, esto no lo había entendido, ahora lo entiendo. O escuchas un mensaje y dices, wow, mi vida está cambiando, yo sé que voy a ser mejor. O alguien te profetiza, o un canto, una alabanza te mueve, experimentas el fuego de Dios. Eso es experimentar la presencia de Dios. Pero cuando experimentamos la presencia de Dios, cuando tenemos ciertas experiencias espirituales o cierta madurez espiritual, genera en nosotros o produce en nosotros un estado de sentir que estamos en el monte Oreb, donde ya sentimos que flotamos. Ahora sí, hermanos, fórmense, no digo por lo que pasó en la mañana, pero decimos, fórmense porque yo soy el único que puede orar por usted. Eso es un error. Algo que les hemos enseñado a ustedes, lo que hizo la pastora cuando yo entré y lo vi, dije, wow, eso es lo que tiene que hacer usted, hermano. Cuando la pastora lo hizo es para que usted sepa que usted lo puede hacer. Y lo dijo la pastora, se lo dijo, ahora declárelo, ahora confiéselo, ahora abra su boca y diga. ¿En boca de quién estaba? De usted, no de la pastora. Usted tiene que declararlo. Por eso muchos nos critican a nosotros como pastores porque les enseñamos a ustedes a no depender de nosotros, sino a depender de Dios. Pues, no, pues tienen una iglesia chiquita. Sí. ¿Es por eso son poquitos? Sí, somos poquitos. No, hermano, enséñenles que ustedes acá el bueno. No, yo no soy el bueno es el Señor. Y usted tiene que saber, pero pasa algo. De repente oramos,
recibimos el milagro, uy, y ya estoy en Oreb. Ya, soy santo, ya, yo soy. ¿Qué es lo que le está diciendo Elías al Señor? Yo soy el único que queda. Si yo no oro, no pasa nada. Si yo no oro, el milagro no sucede. No es cierto, hermano. El milagro sucede porque Dios es Dios. Sentimos que estamos en la presencia de Dios, pero le tengo una noticia: nada más estamos en una cueva. El monte Oreb, sí, pero estás en una cueva. Y me encanta que cuando Elías cree que está en el lugar correcto, el Señor dice: no, Elías, ese no es el lugar correcto. ¿Qué haces aquí?, le dice el Señor. ¿Para qué viniste al monte? ¿Para qué entraste a mi presencia? ¿Para qué te santificaste, Elías? ¿Para esconderme, Señor? ¿Para resguardarme? ¿Para demostrarle al mundo que soy el único que queda? ¿Para no correr peligro? Porque afuera me quieren matar. Y no hay nadie, Señor, que sea como yo. Me encanta porque Jesús caminaba entre los pecadores. Si ese día que Jesús andaba entre la multitud, tomáramos una foto de esa multitud, y usted no conoce a Jesús, usted no sabe quién es Jesús, y toma una foto y yo le digo: ¿cuál de ellos es Jesús? Usted no lo sabría, no lo distinguiría, no sabría cuál de ellos es, porque la gente se apretaba, la gente se aglutinaba y lo apretaba, y había una multitud detrás de él queriéndolo tocar. Pero si pusiera más atención en la fotografía, se daría cuenta, de primera vista no lo distingues, pero poniendo más atención en esa fotografía te darías cuenta quién es Jesús. ¿Y sabes cómo lo distinguirías? Porque todos los rostros estarían enfocados en él. Verías una multitud, pero todos los rostros estarían mirando a una persona. ¿A quién mirarían? A Jesús. ¿Y por qué mirarían a Jesús? Porque Él tenía para darles. Lo que Jesús tenía era para dar. Por eso le dijo a los discípulos allí en Mateo, donde leímos al principio: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Pero Elías se metió en la cueva, se encuevó, se puso en la cueva, se encerró y dijo: soy el único. Venimos a la presencia del Señor, entramos a la presencia del Señor, recibimos de la presencia del Señor y nos quedamos ahí. Y a mí me gusta lo que el Señor le dice a Elías. Antes de dar el siguiente punto: el exceso de alimento espiritual nos engorda y nos hace soberbios y pasivos. El exceso de alimento espiritual nos engorda y nos hace soberbios y pasivos. ¿Cómo estaba Elías? Pasivo. ¿Dónde? En la cueva. Pero además, no solamente estaba pasivo en la cueva, sino que él creía que era el único. Eso es lo que pensamos cuando somos soberbios, cuando somos pasivos. Soy el único, Señor. Yo sí oro. ¿Cuántos de ustedes oran? Levanten la mano. Y leen la Biblia. Levanten su mano. Okay. Usted ora y lee la Biblia. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y uno que no ora y no lee? Porque en la iglesia también hay cristianos que no oran y no leen. Bueno, no le pido que levante la mano para que no se balconee, pero hay cristianos que no oran y no leen. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si todos venimos a la presencia de Dios, si todos venimos al monte Oreb, y todos tenemos acceso a él.
Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, que por medio de Jesucristo tenemos acceso al trono de Dios. No dice solo los que oran y solo los que leen la Biblia. No dice eso. Dice todos los que creen en Jesús. Así es que un cristiano que no ora y no lee tiene la misma oportunidad de entrar a la presencia de Dios que uno que ora y que lee. Perdone que se lo diga, pero es la verdad. Así lo dice la Biblia. El problema es que nos sentimos tan soberbios, tan altaneros, que decimos, yo soy el único que ora, yo soy el único que lee, yo soy el único que queda. No hay otro como yo, Señor. Todos se volvieron mundanos. Andan oyendo música que no es cristiana. Le tengo una noticia, la música no es cristiana. Cristianos son las personas, no la música. Ay, fuimos a ver una película cristiana. No, perdón, las películas no son cristianas. Quizás el mensaje sea un mensaje fundamentado en los principios cristianos. Pero como somos muy soberbios, decimos, no, soy el único que queda. Ellos andan oyendo música pagana, música que no es cristiana. No, la música no es cristiana. ¿Sí está conmigo? Entonces, de repente, el mucho alimento nos pone pasivos y soberbios. Conozco muchos cristianos que de repente, hermano, yo soy maestro de la licenciatura en teología. Yo doy todas las clases de la licenciatura. Conozco todas las materias, conozco los temas. Hasta medio aprendí a hablar en griego. Pero me he encontrado con cristianos que porque ya leyeron Apocalipsis y tuvieron una revelación, no hombre, ya traigo la última revelación de la vida. Y sienten que su revelación es la única. Que su mensaje es el único. Que lo que ellos predican es la verdad absoluta. No, hermano, la única verdad absoluta es la Biblia. Toda predicación, todo mensaje, toda enseñanza fundamental de la Biblia es de interpretación. Lo que yo le enseño es lo que yo interpreto. Y lo que nos sirve para este ministerio. Por eso le he dicho muchas veces, usted puede escuchar a otros predicadores de otros ministerios, de otras iglesias. Pero si usted quiere crecer espiritualmente y forma parte de esta iglesia, tiene que escuchar lo que enseña su pastor. Porque es el alimento que Dios nos está dando para este ministerio. Yo escucho a otros predicadores, escucho a otros pastores. Pero el crecimiento espiritual es el que recibimos de parte de Dios en este ministerio, en nuestra cobertura. ¿Sí está conmigo? Crecemos y creemos que somos los únicos que tenemos la verdad. Punto número 4. Sal fuera. Mientras Elías está muy cómodo en la cueva, Dios no está conforme con que Elías esté en la cueva. Y le dice Elías, ¿qué le dice? ¿Estás a gusto, Elías? Sí, Señor. Sal fuera, Elías. Versículo 11 al 12 dice, el Señor le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Elías? Sal fuera. Hay algo que Dios quiere hacer, mire. Elías estaba en el monte Horeb. ¿Qué dijimos que representa el monte Horeb? La presencia de Dios. Pero en lugar de estar delante de Dios, estaba en una cueva. Eso es lo que hacemos muchos cristianos. Muchos cristianos venimos a la presencia de Dios, pero cuando estás en la presencia de Dios, en lugar de ponerte delante de Dios, te escondes. ¿Cómo? Leyendo la Biblia.
Dios te está hablando y tú te haces como que la Biblia está interesante. Y entonces lees la Biblia. Dios te está hablando y entonces empiezas a pensar, sí Señor, salva a los perdidos, salva a los perdidos, salva. Estás en la presencia de Dios. Pero no es así, tienes que estar delante de Dios. Y estar delante de Dios es escuchar lo que Dios te tiene que decir. Estamos delante de la presencia de Dios y hay que notar todo lo que dice el pastor, porque todo lo que dice el pastor es importante. No, hermano, no es lo que dice el pastor, es lo que Dios le está hablando a tu espíritu. Es lo que tienes que poner atención, lo que Dios te está hablando a tu espíritu. No copies textualmente lo que digo, para eso lo grabamos. Para que lo oigas otra vez. Ahora, ¿quieres tomar notas? Porque hay cosas que yo no estoy diciendo, pero que el Señor te está mostrando. Anótalas, es importante. Pero no te claves en tu libreta y en tu pluma, en todo lo que tienes que anotar. Escucha, estás delante de Dios, no te encueves. Porque te vas a perder el viento. Porque te vas a perder el terremoto. ¿Cuántos sintieron el temblor de la semana? ¿Alguien se dio cuenta del temblor de la semana? Yo ni lo sentí, hermano. Así estamos muchos cristianos. Aquí el Señor sacudiendo la tierra, derribando estructuras mentales y nosotros ni enterados, hermano, de lo que Dios está haciendo. Por eso después salimos de la iglesia igual que como entramos. Salimos de la iglesia igual que como entramos. Porque venimos a la presencia de Dios, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, nos encuevamos. Nos metemos a la cueva. Y el Señor le dice a Elías, sal de la cueva. Y ponte, ¿dónde le dice que se ponga? Delante de Jehová. Porque al que vas a ver ahorita es a Dios. Pero nosotros no, nos encuevamos. Santa María, Madre de Dios, estamos encuevados. Estamos escondidos. Está en alabanza y en lugar de que estemos adorando al Señor metidos en la adoración, estamos viendo a ver quién aplaude y quién no aplaude. A ver quién danza o quién no danza. O a ver si el hermano que va dirigiendo la alabanza ya se equivocó, ¿no? O si el canto se lo saben, a ver quién canta, a ver que no están cantando, no. Cuando lo que estás haciendo es venir a la presencia del Señor para estar delante de ¿quién? Hermano, cuando está usted aquí en la iglesia no está delante de mí, está delante de ¿quién? Del Señor. Así es que no se preocupe por lo que yo piense de usted, preocúpese por lo que Dios piensa de usted, porque Él es el que puede mirar su corazón. Y si Dios puede mirar tu corazón, es la oportunidad de decirle al Señor, Señor, tienes razón, estoy mal. Estoy viviendo mal, estoy en pecado, estoy equivocado. Hoy en la mañana blasfemé, maldecí, maldije a mi marido, maldije a mi esposa, maldije a mis hijos. Señor, perdóname, límpiame. Porque estás en la presencia de Dios, no delante del pastor, no delante de la pastora. La pastora dice, hermano, el que está enfermo, fórmese. Ay, mejor pasa porque si no me van a pasar. No, hermano, porque no es la pastora, es el Señor el que va a tocar tu cuerpo. Hay que ir a la iglesia porque luego el pastor se da cuenta cuando faltamos, como somos un montón. Faltan 3, se notan las 3 sillas vacías, luego. De veras, hay un hermano que me dijo, ay no, yo voy a una iglesia grande porque así si falta el pastor no se da cuenta. Pero en una iglesia chiquita, el pastor se da cuenta, nomás tiene 5, le faltan 2. Ay, estamos llenos, hermanos, hoy. Si estamos en la presencia de Dios es para que Dios te hable. Me encanta que el Señor dice, ay, con que estás en la presencia, Elías. Con que estás aquí, veniste a verme, veniste a mi casa. Ay, qué bueno que viniste. Mi niño tan lindo, ¿qué lo quería? Ay, me trajiste una ofrenda. Ay, qué bonito. Ah, trajiste tu diezmo. Ah, estás creciendo. Ya eres un niño de pantalones largos. Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí?
¿A qué viniste al Monte Santo? ¿A qué viniste al lugar al que nadie puede venir? ¿Para qué llegaste, Elías? Y Elías presenta su argumento. Y cuando Elías presenta su argumento, el Señor le dice: sal fuera y párate delante de Jehová. Y pasa algo extraordinario. Cuando tú te paras delante del Señor, hermano, no solamente vienes a la iglesia, sino que te paras delante del Señor. El Señor hace algo extraordinario y te muestra la manera en que Él opera sobre tu vida. Y lo primero que hace el Señor es un viento recio. ¿Y qué hace ese viento recio? Del único que describe, mire, hay fuego, hay viento, hay terremoto, pero del único que describe lo que hacía el viento, lo que hacía este elemento, era el viento. ¿Y qué es lo que hacía el viento? Dice que rompía las peñas y partía las montañas. Cuando tú te paras delante del Señor, Él abre camino. ¿Cuántos obstáculos encuentras todos los días en tu vida? ¿Cuántas puertas cerradas? ¿Cuántas oraciones sin respuesta? ¿Cuántas cosas, cuántas luchas tienes? ¿Cuánta oposición con tus seres queridos, con tu familia, con la gente que te rodea, con tus compañeros en el trabajo? ¿Cuánta oposición encuentras? Cuando tú te paras delante del Señor, Él tiene nada más hacer así. ¡Pum! Se abren las montañas, se parten los cerros, se rompen las peñas. Veníamos de viaje de Hidalgo y pasamos por una parte donde había unas peñas. Y me llama mi esposa y dice: mira, parece que lo dinamitaron, parece que lo cortaron a propósito y que las piedras se cayeron. Mira, hay piedras. Decía mi esposa: mira las piedras. Ay, que no sabía que era una piedra. ¿Saben lo que pensaba yo? Era en esto: que el viento del Señor sopla y abre las peñas. La peña es la roca más dura que ustedes se pueden imaginar. Y cuando el Señor sopla, cuando tú estás en su presencia, no importa cuál es el obstáculo que tú enfrentes, tú estás en su presencia y el Señor dice: que se te abra camino. Este es tu camino. Porque el Señor es el que lo abre, hermano. ¿Se acuerdan de Jesús? Le cierran las puertas cuando le dicen: es lícito dar tributo al César. Pareciera que no hay otra opción, era sí o no. Si decía sí, te le aventaba el pueblo encima. Si decía no, los romanos se le aventaban encima. Y el Señor Jesús dice: híjole, parece que no hay respuesta a esto. Pues sí, pues no. Si digo sí, me aviento al pueblo. Si digo no, me aviento a los romanos. El Señor dice: bueno, yo hago camino donde no hay camino. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con permiso. ¡Pum! Y se va. ¿Qué es lo que te estorba, hermano? ¿Para qué no tienes respuesta? ¿Para qué parece que no hay solución? Párate delante de Jehová. No solamente vengas al monte Oreb y te encueves. Párate delante de Jehová y dile: Señor, aquí estoy. Sal de la cueva. Y el Señor sopla y sabe, dice: y Jehová no estaba en el viento. Ah, caray. Si no es Dios el que sopló, entonces ¿quién sopló? No. Malentendemos eso. Lo que dice es: y Dios no se quedó en el viento. Porque después venía un terremoto. ¿Y sabe lo que significa el terremoto? Que cuando tú te paras delante de Jehová, el Señor te abre el camino y dice: mira, mijo, para lo que no había salida, aquí está tu salida. Y cuando tú te paras delante de Jehová, el Señor empieza a sacudir la tierra. Y cuando el Señor sacude la tierra es para derribar toda estructura, todo molde del mundo. ¿Sabe que el mundo nos forma? Apenas platicaba con mis hijos, tenemos una charla en la mesa. Terminamos de desayunar y tenemos una charla en la mesa. Y yo les decía: el mundo trata de hacernos a su manera. Y nos va a poner estructuras, moldes en nuestro pensamiento.
para hacernos creer que así es como tenemos que vivir, que esa es la ropa que tienes que usar, que esa es la música que tienes que escuchar, que ese es el tipo de películas que tienes que ver, que ese es el pensamiento que el mundo dice, no, tú eres esto, no es lo que dijo Dios, es lo que yo te digo que eres. Y el mundo empieza a convencernos con sus estructuras, con sus moldes, con su forma de pensar, y nos trata de hacer a su manera. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 12, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Si tú te paras delante del Señor, lo que el Señor va a hacer es sacudir tu vida, derribar tus estructuras, derribar esos moldes que traes del mundo, y te va a decir, eso no me funciona, eso no me sirve a mí, yo quiero que seas de esta manera. Necesito edificar algo nuevo en ti. El Señor se lo dice a Jeremías, y le dice a Jeremías, ve y ablanda las estructuras y derriba los edificios para que después puedas construir. En el capítulo 1 de Jeremías, para que lo busque luego. ¿Sí está conmigo? Y dice, y Dios no estaba en el terremoto. Significa que no se quedó en el terremoto, porque no paró ahí, porque después del terremoto vino un fuego. Y vino el fuego. ¿Y qué representa el fuego? Es la pasión por hacer las cosas. ¿Has perdido pasión por hacer las cosas? ¿Ya te cansaste de hacer el quehacer en tu casa? Pero ¿qué tal cuando orabas a decir, Señor, dame una casa, dame una casa, dame una casa? Ahora que tienes la casa ya no quieres limpiarla. Ya perdiste la pasión. Y pongo un ejemplo simple, como en la casa. Pero es todo, hermano, tu trabajo. El estar con tu familia. El estudiar para los que estudian. Ay, tienen que estudiar. Ya perdiste la pasión. Pero ¿qué tal cuando voy a ser ingeniero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a tener una empresa millonaria? No se construye de la nada, tienes que esforzarte. Perdemos la pasión por lo que queremos lograr. Y a veces preferimos dejar de soñar en lugar de imprimirle pasión. Preferimos dejar, no, prosperar no es para mí. Tener un mejor trabajo, no es para mí. Que me vaya mejor en la vida, no es para mí. Una empresa, ni cuándo. Con la crisis que se vino en México, y así como está el dólar, bueno, cuando el dólar estaba más barato me alcanzaba más, mentira, te alcanzaba igual, porque tú pagabas el peso, no el dólar. Ahora no me malentiendes, no, pastor, sea la economía y la influencia del dólar, pero no, si yo entiendo la economía internacional, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del pensamiento. Cuando creemos que ya nuestras posibilidades se acabaron. ¿Sabe qué pasión tenía Caleb? Que a sus 80 años le dice a Josué, suéltame, Josué, suéltame nada más, yo conquisto ese cerro. Tenía 80 años. Y dice, yo voy, yo peleo, no quiero que nadie vaya conmigo, porque no quiero que me digan, yo te ayudé. No, yo voy y peleo. Yo y mi familia, yo y mi casa, vamos a conquistar ese cerro. Nada más dame permiso. Y para conquistar ese cerro. Además, ese cerro me lo prometió Moisés. Así es que dame chance, yo voy a ir a pelear. Todos lo voltean a ver y dicen, oye, pero tienes 80. Y dice, Caleb, pero me siento como de 40. ¿Cuál es el menor? Quería que lo soltaran para ir a pelear. ¿De dónde tenía la capacidad Caleb de sentirse como de 40? El fuego, es la presencia. Era un hombre de fe, que cuando vieron gigantes y todo decían, somos como langostas ante los gigantes. Él dijo, no, vamos contra los gigantes, Dios está con nosotros, vamos a conquistar esa tierra, Dios nos la prometió. Esa era la pasión, el fuego que tenía Caleb. Pero no la vas a conseguir en tus fuerzas, hermano. Tienes que estar en ¿dónde? Delante de Jehová. No solamente en la iglesia, en Cuevana.
No solamente en la presencia de Dios encuevado, tienes que estar delante de aquel que es el fuego que enciende la pasión en tu corazón para que emprendas y conquistes. Decía mi esposa, ayer nos estaba diciendo, ¿no estudié qué quieres? Dije, amén. Sí, órale. Ay, pero me va a costar algo. No, ya que sí costar. No, si puedes, tú nomás. Vamos, y que. Ahora me voy a andar correteando para que tú tengas. Ya abrió la boca. Estamos traductores. Estamos gente que nos ayude, gente que pueda traducir. Ay, pero la pastora a estas alturas de la vida va a poderse estudiar. ¿Qué te hace falta? Es pasión, es ese fuego. Ese fuego que te permita soñar, ese fuego que te permita anhelar, que quiera cambiar tu vida, ir hacia adelante. Entonces yo entiendo lo que Dios está haciendo con Elías. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba encuevado en la presencia. Él decía que estaba en la presencia del Señor. Dice, no, Elías, sal de tu cueva. Te voy a enseñar lo que es la presencia del Señor. Y lo primero que le hace, dice, aquí hay un camino delante de ti. En la historia no ha terminado contigo. Tú dices que te quieren terminar, que te quieren matar, que esto ya se acabó. No, mira, yo te abro montañas, mira detrás de esas montañas. Lo que no permitían ver con las montañas, ahora yo lo abro para que tú veas que hay un camino delante de ti. Y luego le dice, con que tú crees que eres el único. Y lo empieza a sacudir, hermano. Le mueve sus estructuras, le derriba sus ideas, le quita sus argumentos. Y después le enciende el corazón con fuego. Y ya que estaba así, viene un siervo apacible, que esa es la voz del Señor. Y ahí es donde el Señor le habla a Elías. Tranquilamente. Otra vez. Le da paz a su vida. Nuestra vida puede experimentar nuevas cosas sobrenaturales, pero tienes que entender que Dios no se queda solamente con el viento recio, que Dios no se queda solamente con el terremoto, que Dios no se queda solamente con el fuego, que llega el siervo apacible, pero pudiéramos seguir con las cosas, con lluvia, con otras cosas, porque Dios sigue haciendo cosas nuevas en tu vida. Pero para poderlas experimentar, no tienes que estar en la cueva, tienes que salir de la cueva. Pastor, vengo a la iglesia y estás perdiendo tus sueños, estás perdiendo tus anhelos. Pastor, yo sí vengo a la iglesia y oro y leo la Biblia, estoy en la presencia del Señor todos los días. Sí, pero has dejado de soñar, dejas de buscar oportunidades, estás amoldado a un esquema irrompible, inquebrantable, que necesitas una buena sacudida para que eso cambie. ¿Está conmigo o no? Punto número 5. Y el Señor, la voz de Dios que produce paz en tu vida. El siervo apacible es la voz de Dios que produce paz en tu vida. Punto número 5. Son 15, así que vamos rápido. ¿Para qué estás en la presencia del Señor, hermano? Ese es el punto número 5. ¿Para qué estás en la presencia del Señor? Fíjese, dice el versículo 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez la misma voz, que le dice, ¿qué haces aquí? Después de lo que acaba de ver Elías, ¿sabe cuál es la respuesta de Elías? La misma. La misma. Pero ojo aquí, dice, y salió y se puso a la puerta. Es decir, esta respuesta que da Elías, no la da dentro de la cueva,
sino que ahora esta respuesta la da ¿en dónde? En la puerta de la cueva. Ahora sí está ¿dónde? Delante de Jehová. Primero, ¿dónde estaba? Adentro de la cueva. Ahora esta respuesta la pone delante de Jehová. Y cuando da esta respuesta delante de Jehová, cuando tú reconoces para qué estás, acaba de experimentar algo nuevo, algo diferente Elías. Tiene temor de Dios Elías. Porque ¿qué hace Elías? Se cubre el rostro con el manto. Eso es temor de Dios. Él sabe que no puede mirar a Dios cara a cara, que no puede estar delante de la presencia de Dios y caer muerto. Los mismos profetas en el Antiguo Testamento describen que no podían estar, se sentían muertos. Isaías dice, cuando está delante de la presencia del Señor, dice: oh, pobre de mí, muerto soy, porque he visto a Dios cara a cara. Y entonces el ángel le habla y dice: no, no te preocupes, no te vas a morir. Dios te concede la oportunidad de que lo mires cara a cara. Hoy ustedes y yo tenemos la posibilidad de mirar a Dios cara a cara. Pero somos, no quiero decirlo así, pero así parece que somos irreverentes, que no medimos a quién estamos, delante de quién estamos, que no consideramos que venir a la iglesia, hermano, es estar delante de Dios. Y entonces no es estar delante de mí, no se preocupe por cómo yo lo miro, preocúpese porque Dios es el que lo está mirando. No menosprecie la presencia del Señor. Venga con reverencia a la casa del Señor, no con reverencia a mí. Yo no le estoy pidiendo que me reverencie a mí, o que me idolatre a mí, o que me haga caravanas a mí. No, ay, el pastor, ay, pastorcito. No, hermano, a mí no, al Señor. Hágale reverencia al Señor, tenga una actitud de respeto para Dios. Viene a la casa de papá, viene a la casa de Dios y dígale a Dios: Señor, aquí estoy. Perdóname, con reverencia me presento delante de ti. Por favor, no traiga palomitas, aquí no venimos a ver una película. Aguántese el tiempo que dura el mensaje. No se va a morir de hambre, se lo aseguro. Es más, si se desmaya de hambre, lo resucitamos aquí. Pero procure venir con reverencia, no menosprecie la presencia del Señor. Fuimos a una iglesia de visita, estábamos en la iglesia y me senté en la silla, y cuando me levanto me agarro de la banca para pararme. ¿Sabe qué me encontré? Un chicle. Si ya se le acabó el chicle que se está comiendo, trágueselo, pero no lo pegue en la silla. Va a salir con la popó, se lo aseguro. Pero en la silla se ve muy feo, es un acto de irreverencia. Es un acto de irreverencia. Yo le agradezco mucho a los hermanos que se esfuerzan cada domingo y me regalan una botella de agua. Se los agradezco muchísimo, de verdad. Porque me ayuda mucho en el momento de predicar. De repente la garganta se cierra, de repente la garganta se satura, se reseca y me cuesta mucho trabajo hablar. Y me ayuda, de verdad, me tomo el agua. Pero yo no traigo agua. Yo no la traigo. Yo pudiera traerme una botella de agua, no es flojera ni es que dependa de los hermanos. Pero no me traigo agua porque no quiero estar tomando agua. Sin embargo, me veo la necesidad, por tanto hablar, me veo la necesidad de hacerlo. Pero no venimos a la iglesia, hermano, no venimos de recreo a la iglesia. No venimos a tomarnos el refrigerio. ¿Sabe por qué no vendemos talento aquí en la iglesia? Por eso. Porque estaríamos más afanados por el talento que por la palabra. Imagínense ahorita una hermana ya preparando las garnachas, ahorita porque va a terminar el mensaje, y empezando a freír el aceite y echando las gorditas ahí. ¿No le llegaría el aroma? ¿No estaría usted pensando: ay, ¿de qué habría traído la hermana hoy? Ay, esas gorditas de chicharrón. ¿Y dónde está la reverencia, Señor? Estaremos más afanados por los que tengan que salir a vender, estaremos más afanados por ir a vender.
Podemos hacer talento, podemos hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué no lo hemos hecho? Porque yo le he dicho a mi esposa, no lo hagan, no lo promuevan, no lo hagan. ¿Sabe por qué? Porque queremos que sean ustedes reverentes a la presencia del Señor. Que lo que a ustedes les importe sea quién está aquí. Es Dios, hermano, el que usted viene a ver, no viene a verme a mí. Es el Señor que lo está esperando toda la semana, porque en la semana ni nos acordamos de Él. Y lo está esperando el domingo que usted ya propuso en su corazón venir a buscarlo, para venir a su presencia. El Señor dice, aquí estoy. Y llegamos a la presencia y nos encuevamos. A la Biblia, a escribir. Y seguimos siendo las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas necesidades, porque no hemos estado en su presencia. Y el Señor está aquí. Yo lo puedo sentir, hay veces que no puedo contener todo lo que siento. Pero me encontró un mensaje. ¿De qué habló el pastor? ¿Quién sabe? Se la pasó gritando todo el sermón. No dejaba ni dormir a gusto. Hermano, no es a mí el que me tiene que agradar. No es conmigo con el que tiene que quedar bien. De verdad, no trate de impresionarme a mí. A mí se me olvida. Además, yo soy la persona más desentendida de los detalles que puede existir en este mundo. Pregúnteselo a mi esposa. Mi esposa me habla y yo, ¿me hablaste? Sí, te estoy diciendo, ¿cuándo me dijiste? Soy la persona más distraída, soy la persona que menos atención pone en las cosas. Así es que no trate de impresionarme a mí. Al que trata de buscar cuando usted viene es a Dios. El Dios que puede encender tu corazón para que tengas pasión, para que como a los 80 años Caleb quería conquistar la tierra, tú puedas decir, yo estoy en posibilidades de hacer algo extraordinario, no importa cuántos años tenga, puedo hacerlo. Pero es el Señor el que lo va a poner en tu corazón. Si estás esperando que yo te convenza, hermano, yo no estoy esperando que el pastor me convenza para empezar. El día que el pastor me convenza, yo empiezo. No, hermano, yo no lo voy a convencer de nada. Ese no es mi trabajo, no es mi labor. Pero si tú no te pones delante del Señor y no te paras delante de su presencia, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vas a ver algo diferente en tu vida? Elías viene a la puerta y se queda en la puerta. Ya no está en la cueva. ¿Pero dónde está? En la puerta. Ya nosotros salimos de la cueva y decimos, aquí estoy, Señor. Porque yo preguntaba, ¿por qué en la puerta? Le dije, porque Elías pensó, si se pone fea la cosa, me regreso a la puerta. Si el Señor me empieza a hablar muy duro y me empieza a regañar, yo me regreso a la cueva, al cabo sigo en el monte. Y muchos cristianos pensamos así, yo salgo a escuchar al Señor, pero cuando Él me empieza a hablar fuerte, ahí nos vemos, no es para mí. Ahí te hablan a ti, pastor. Mensaje para la pastora, no para mí. Seguramente le está predicando a ella. Algo le sabe el pastor a la pastora que le está hablando. Pero el Señor te está hablando a ti, hermano. Y Elías sale a la puerta. Y otra vez Elías vuelve a dar la respuesta más inapropiada. Soy yo el único que queda. Pero ahora la actitud es distinta. Ahora la respuesta de Dios es diferente. Ya no es la misma que antes. Ya no es una reprensión de sal fuera. Ahora viene la instrucción de parte de Dios. Punto número 6. Otra vez, solo yo he quedado. Primera de Reyes 19:14 dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
Hay una convicción muy cierta en Elías acerca de quién es Dios y anhelar su presencia. Pero es importante, hermano, que no lo hagas desde la cueva, sino que lo hagas fuera de la cueva. Esta declaración de Elías ya no es la misma declaración. Ya no la está haciendo dentro de la cueva, ahora la está haciendo afuera de la cueva. Este miedo que todavía tiene Elías, le impide a Elías salir por completo. ¿A qué tenía miedo Elías? A que lo mataran. Pero no solamente a que lo mataran. Hay una declaración en Elías que yo creo que Elías está convencido de lo que está diciendo, porque es la segunda vez que lo dice. Y ahora lo está haciendo delante de Jehová. Antes lo hizo en la cueva, yo creí que era por miedo o por soberbia. Pero aquí ya no lo está haciendo por medio por soberbia, sino porque realmente está convencido de que Él es el único que queda. ¿Y sabe por qué no sale por completo de la cueva? Porque Él piensa que si sale por completo, además de que va a morir, va a terminar el legado. Ya no habrá quien pelee las batallas del Señor. Ya no habrá quien cumpla con el ministerio. Si acaban con Elías pensará, es que si salgo por completo y hay algún cazador de la reina Jezabel por ahí y me ve fuera de la cueva, me va a matar. Y aquí se acabó el ministerio. Y me encanta que el Señor tiene cubiertas todas las bases. Cuando parece que todo ha terminado, cuando parece que eres el único, que no hay nadie más que haga lo que tienes que hacer, el Señor le dice a Elías, ok, Elías, tienes razón. Si te matan, se termina el ministerio. Así es que antes de que te maten, porque te van a matar, o te quieren matar, perdón, no te van a matar, sino porque te quieren matar, antes de que te maten, ve y haz tu labor. Punto número 7. Hay una labor por terminar. Versículo 15 al 17 dice, y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿Qué tenía que volver a hacer? ¿Pasar por dónde? Pero hermano, hay una diferencia entre la primera vez que pasó por ahí y la segunda vez. La primera vez no conocía el camino. La segunda vez ya lo sabía. Cuando vuelves a pasar por la prueba, es más fácil para ti cuando ya sabes lo que tienes que hacer que cuando no sabes. ¿Y aquí lo alimentó? No. ¿Le dio un ángel que le mandara alimento y bebida? No. Pero había estado ¿dónde? De la presencia del Señor. Así es que dice, regrésate por el desierto por el que veniste, llega a Damasco. Por el mismo camino, vuélvete por tu camino, le dice. Por el desierto de Damasco. Y llegarás. Eso me encanta. Porque aunque tengas que cruzar el desierto, llegarás. ¿A dónde llegarás? A tu propósito. Hermano, ¿el propósito de Elías era hacer que la lluvia no cayera? No. ¿Era hacer que el fuego de Dios cayera sobre el altar y convencer a los hebreos de que Dios era Dios? No. ¿Era hacer que lloviera otra vez? No. ¿Era matar a los profetas? No. ¿Sabe cuál era su propósito? Levantar a otro profeta y ungir a 2 reyes. Su propósito no había terminado. Los milagros no eran su propósito. Su propósito era preparar una siguiente generación. Los que iban a completar lo que él había empezado. Ese era su propósito. ¿Sí está conmigo? Muchos cristianos vienen a Cristo porque creen que venir a Cristo es hacer milagros. No, hermano, esa es la añadidura, dice la Biblia. Pero hay un mandato de parte de Dios. Haz discípulos. Hay una labor por terminar. Dice el versículo 15. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de la Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la mano de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la mano de Jehú, Eliseo lo matará. Hay una siguiente generación que completará la obra que Dios ha comenzado en nosotros.
Tienes que prepararte para eso. Estás en la presencia de Dios, qué bueno, qué padre. ¿Ya entendiste que hay un propósito para tu vida? Sí. ¿Cuál es ese propósito? Ir a otros. ¿Por dónde vas a tener que volver? Por el mismo camino. Vas a tener que pasar la prueba, quizás tengas que ir por el desierto, pero ahora va a ser más fácil. Ahora va a ser más sencillo y hay una promesa de parte de Dios, llegarás. Llegarás porque hay un propósito. Preparar una siguiente generación. Tienes que preparar a los que siguen, a los siguientes reyes, las siguientes autoridades. Hay dos autoridades representadas aquí. Uno es el rey de Siria y otro es el rey de Israel. Representa dos tipos de autoridad. La autoridad espiritual, que es la casa de Israel, y la autoridad económica, que es la casa de Siria. Dios te está preparando para que levantes una generación que tenga autoridad en lo económico y que tenga autoridad en lo espiritual, hermano. Esa es la generación que Dios está preparando. A lo mejor tú eres un Elías, pero además dice que habrá un profeta que es el sucesor de Elías. Y me encanta porque Elías le deja a Eliseo un gran paquete, una doble porción de la autoridad y del espíritu que Elías tenía. Eso es lo que recibe Eliseo. Hermano, hay una labor que no ha terminado. Ser cristiano no es venir al Monte Oreb y encuevarte. Ser cristiano es venir al Monte Oreb, ponerte delante de Jehová y que el Señor te hable y te dé la instrucción de qué es el paso que tienes que dar, hacia dónde tienes que ir, cuál es el propósito de tu vida. Hay mucho que hacer, hermano. Y no termina ahí. Versículo 18, punto número 8. Dios es el que trae salvación. Versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Quién es el que trae salvación? Dios. Dice, yo haré que queden 7,000. Hermano, 7,000 son muchos. No vayamos por 7,000, que es el 100%. Vamos por el 10% de 7,000. ¿Cuánto es? 700. ¿Sabe que 700 no caben aquí? Ni derribando los muros. No caben 700. Ok. No se me aloje. Vamos por el 1%. Porque al final de cuentas, el que trae salvación es el Señor. ¿Cuánto es el 1% de 7,000? 70 personas. Vamos por 70 personas. Y cuando seamos 70, vamos por las 700. Y cuando seamos 700, vamos por las 7,000. Y si Dios nos da vida y tiempo y el Señor no viene antes, pero ya 7,000 ya necesitaríamos el estadio de aquí. Ya para 7,000 necesitaríamos un estadio de Egipto. Si Dios nos presta vida y nos lo permite, iremos por 70,000. ¿Sabe por qué no hemos podido ir ni por 7? Porque estamos bien padres en la presencia del Señor, en nuestra cueva. Estamos bien a gusto en la cueva. Ya eres salvo. Ya eres salvo. No porque lo diga yo, sino porque el Señor así lo prometió. ¿Tendrías que preocuparte por tu salvación? No. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiente de tus pecados, vive conforme a sus mandamientos y serás salvo. Garantía segura. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que llegaremos a su presencia y dirá el Señor, ¿hiciste lo que te pedí? ¿Qué, Señor? ¿Cuándo me hablaste?
Ah, no, es que tú eres de los que estaban en la cueva. Yo no quiero ser de los que están en la cueva. Quizás esté en la puerta de la cueva, como Elías. Quizás sea yo de los que se quedan en la puerta de la cueva, porque a lo mejor hay cosas a las que tengo temor todavía. Pero una cosa sí sé, que delante del Señor estoy, y que Él nos está demandando, Él nos está pidiendo que cumplamos nuestro propósito, que salgamos de la cueva, que volvamos al desierto. Ay, pastor, pero otra vez lo mismo. No, hermano, ya no va a ser lo mismo, porque ya lo cruzaste y saliste vencedor. Y hay una promesa de parte de Dios que llegarás a tu propósito. Pero necesitamos ir por aquella siguiente generación, los que estarán listos para gobernar en lo económico y gobernar en lo espiritual, para levantar ese siguiente profeta que hablará la palabra de Dios y dará el mensaje con una doble porción del Espíritu Santo. Y el Señor traerá salvación a esos miles, a los que el Señor ha preparado su corazón para que no se doblen ante ningún ídolo, y que no lo idolatren, y que no lo veneren, y que no lo besen. Que Dios ha guardado esos corazones para que crean en Él. Si están conmigo, póngase de pie, vamos a ver. Yo sé que ya había prometido dar mensajes más cortos, pero este lo tenía que terminar, porque dentro de 8 días voy a empezar a hablar para preparar nuestro corazón para la ofrenda que vamos a dar en agosto. Entonces no podía prolongar este mensaje a 2 domingos o a 3, tenía que terminarlo hoy. Y por eso es que me extendí en el tiempo, pero el propósito de este mensaje, hermano, es que entendamos que los cristianos no estamos para encuevarnos. Y para decir, ya, somos cristianos nosotros. ¡Qué bueno! Estamos en la presencia del Señor. Somos cristianos para ir por otros que necesitan ser salvos. Si no tienes ganas, es porque todavía estás en tu cueva. Sal de tu cueva. Ponte delante del Señor y deja que Él abra caminos, que sacuda tus miedos, que encienda la pasión de tu corazón y que te dé la certeza y la paz para ir y predicar, para invitar a otros, para decirles necesitas del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas hoy. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia nos dé tal convicción, que no estemos en tu presencia, en el monte de tu presencia, escondidos en una cueva, sino que estemos ahora en tu presencia con tal convicción para presentarnos delante de ti y saber que tenemos un propósito. No son los milagros, no es lo sobrenatural, no es lo extraordinario de la sanidad y de limpiar leprosos y de echar fuera demonios y levantar muertos, sino que también va incluido la predicación del mensaje de salvación del reino de los cielos. Ese mensaje que hemos recibido de gracia y que de gracia tenemos que compartir. Enciende la pasión de nuestro corazón, enciende la pasión de nuestro espíritu para que podamos creer, para que hagamos nuestra labor, para completar nuestro propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Toca el corazón de cada hermano y cada hermana, Señor, para que entendamos cuán importante es ir y anunciar el Evangelio. No estamos pidiendo los 7,000, porque a lo mejor ni tendríamos la capacidad de cuidar de ellos.
Te pedimos, Señor, que nos permitas ir por 70. Ir por ellos, alcanzarlos, predicarles, llevarles tu mensaje, compartir con ellos la fe, mostrarles tu presencia, que ellos vean, Señor, que estamos delante de ti y que eres tú quien nos ha llamado. Permite, Señor, que vayamos por ellos. Ponlos en nuestro camino. Haz, Señor, que se dé la oportunidad de predicarles el mensaje del reino de los cielos para su salvación. Danos ese privilegio, que podamos dar, Señor, lo que de gracia hemos recibido. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos a tu presencia. Llévanos a tu presencia. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.